pues vamos con nuestra invitada del día de hoy, que es una invitada bastante valiosa, bastante interesante por su perfil. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Pues es la maestra María Estela Ríos González, corrijo, abogada egresada en la Facultad de Derecho. Así es, María Estela, saludos, maestra. Y bueno, ¿por qué decimos que es muy interesante su perfil? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos desde el norte, maestra María Estela. Gracias a ustedes por invitarme. Sí. Gracias. Fíjense que... Los escucho con atención. Gracias. Nada más para comentar aquí al público que seguramente ya la conoce, maestra María Estela, pues que entre un interesante y vasto currículum, ha sido consejera jurídica del licenciado Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio de jefatura de gobierno en la Ciudad de México de 2000 a 2006 y de 2008 a 2004 como presidente de la República. También ha estado en áreas de... Así es, maestra. Maestra, pues un gusto estar aquí con usted y pues si quiere hacer la primera pregunta, Rafita, adelante, hay que aprovechar esta gran invitada que tenemos hoy, Rafita. Gracias, mi estimado Manuel Ibarra. Perdón, mi estimado Manuel Ibarra, como que ahí hay un delay, no sé si ahorita lo chequemos. Bienvenida, maestra María Estela Ríos, es un placer, un gusto tenerla aquí con nosotros. Y yo quiero empezar precisamente porque no sé si usted se dio cuenta, yo lo platicaba en otro espacio, sobre este semáforo que están haciendo en Grupo Fórmula, pues calumniando, denostando y diciendo una cantidad de barbaridades en contra de candidatos cercanos a la Cuarta Transformación, y la hicieron referencia a usted como ministra, como candidata a ministra de cuidado, foco rojo. La ministra María Estela Ríos es cercana de López Obrador, es cercana a la Cuarta Transformación, casi no voten por ella. ¿Qué opinión tiene, maestra? Pues la verdad es que, mire, la gente está en su derecho de vertir sus opiniones y yo quiero decir que a mucho orgullo y con mucha satisfacción digo que sí fui consejera de don Andrés Manuel López Obrador. Me quedo muy contenta y muy satisfecha y como he reiterado, el peligro sí hay un peligro para aquellos corruptos, para aquellos poderes fácticos, porque ya no va a quedar en manos de ellos las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya va a quedar en manos de la sociedad el decidir quiénes van a ser los ministros y en consecuencia esos ministros se van a deber no a los poderes fácticos, no a las oligarquías, sino se van a deber a la sociedad toda. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se hará y yo haré de llegar a ser ministra? Respetar y hacer respetar la Constitución. Sí es cierto que se critica mucho decir, ay, es que estuvo en el Ejecutivo y como estuvo en el Ejecutivo, ¿cómo va a resolver el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Pero yo les he indicado y lo ratifico, el conflicto no es entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial, el conflicto es entre cumplir o no cumplir la Constitución. Lo que se va a resolver por el Pleno de la Suprema Corte en su carácter de Tribunal Constitucional es si tanto el Ejecutivo como el Legislativo cumplen o no cumplen con la Constitución. Ese es el conflicto. No es el conflicto del Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial o el Poder Judicial por encima del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Es el conflicto que se va a resolver a partir de este nuevo Poder Judicial es los actos de las autoridades, los actos de los poderes, tanto de los poderes judiciales, del Poder Judicial Federal, como el del Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿se ajustan o no se ajustan a la Constitución?
y eso es lo que se habrá de decidir en colectivo por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí pueden ponerse y sentirse en peligro aquellos interesados en que se les siguiera protegiendo, no obstante no tener derecho a eso. Sí van a sentir peligro a todos aquellos que se sintieron, que fueron privilegiados por muchas decisiones de la Corte, particularmente algunas empresas muy importantes que vieron mermados sus beneficios, no restringidos, sino mermados porque pues estaban las reglas de tal manera que ellas eran las que decidían cómo, cuándo y cómo ejercer sus actividades sin control del Estado. Entonces, sí, ciertamente, sí van a quedar en peligro. Gracias. Maestra, me pregunto si cuando era la selección de candidatas y candidatos de los perfiles, esta señora Susana Uresti, que ahí tenemos la imagen de, yo no lo podía creer hasta ahorita que lo dijo Rafita, pero sí, a Susana no le alcanzó permítame. Sí. Ahora sí, a ver si ya le escucho mejor. ¿Me escucha? ¿Ya me escucha? Sí. Sí, ahí le escucho. Maestra, perfecto. Le decía, maestra, que dudamos que estas personas de Radio Fórmula hicieran estos semáforos cuando un señor como Roberto Gil Suárez quería buscar ser candidato, un señor que creo que tuvo un problema legal en España, o que pongan, si la ponen a usted en algún semáforo, pues estaría interesante ver si pueden a Marisela Morales, ¿no? Que también fue funcionaria vinculada a un narcotraficante convicto como Genaro García Luna, ¿no? Entonces, pues sí sabemos de qué pie cojean estos personajes y pues por qué hacen lo que hacen, ¿no? En ese programa. Maestra, ¿por qué es importante esta elección? ¿Por qué es importante que los mexicanos este 1 de junio pues elijamos a representantes del Poder Judicial? Porque parece que es una pregunta muy básica, se la han de haber hecho ya muchas veces, pero yo creo que es importante seguir machacando este tema porque pues más allá de estos golpeteos como el de esta señora Susana Uresti, maestra, pues vemos un nulo, prácticamente una nula difusión de esta importante elección en medios tradicionales, pero vemos comerciales de otro tipo, pero como que no le quieren dar la importancia que tiene esta elección desde el próximo 1 de junio. Sí. Es cierto que tratan de minimizar, esta situación y este proceso. Sin embargo, yo les puedo decir que se trata de un proceso histórico y sumamente trascendente que implica un cambio de paradigma. Antes, el Poder Judicial era elegido de manera indirecta y su legitimidad se derivaba de obtener el consenso de la gente. Pero en los últimos tiempos, este consenso desapareció porque fue evidente que todo el Poder Judicial estaba en contra del ejercicio de derechos fundamentales. Quiero decirles, por ejemplo, estaba en contra del derecho a la educación, del derecho a la salud, de los derechos de los pueblos indígenas, en fin, y en ese sentido es que se da este cambio. El anterior Poder Judicial estaba mirando al pasado y hoy tenemos que mirar al presente y construir el futuro. Y el futuro se construye precisamente con este proceso que renueva al Poder Judicial de una manera mucho más legítima y directa y con base en lo que dice nuestra Constitución en sus artículos 39 y 41, que habla de quién es el soberano, es el pueblo, y quién decide su forma de gobierno, es el pueblo. Y en ese sentido es que nosotros ahora vamos a decidir quiénes van a ser nuestros juzgadores. Y con eso adquieren una nueva legitimidad como la adquiere el Poder Legislativo y como la adquiere el Poder Ejecutivo. Por eso es tan importante este proceso. Ciertamente les causa escozor a muchas personas
porque quisieran que todo permaneciera igual, pero la historia así se dan procesos que a veces se mantienen durante cierto tiempo, pero llega un momento en que el proceso tiene que cambiar, es necesario, es imprescindible que se haga, y en estos momentos históricos en todo el mundo, y desde luego en México, estamos viviendo momentos de transformación, y la transformación implica construir un futuro diferente. ¿Por qué? Porque el modelo que se venía implementando ya demostró que está caduco, que no cumplió la función que nos avisaban, pero que tampoco resolvió los problemas fundamentales del país, sino al contrario, hizo que estos problemas se incrementaran y no se encontrara una solución en el anterior modelo. Entonces, cuando cambia este modelo y se convierte en lo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador llamó humanismo mexicano, es cuando estamos justo en el punto medular en que se da lugar a un nuevo proyecto de nación. Y un nuevo proyecto de nación que tenemos que construir todos y todas. Y por eso, qué bueno que ahora se convoque a los ciudadanos y ciudadanas a elegir a este nuevo Poder Judicial, porque ese nuevo Poder Judicial Federal le responderá a la ciudadanía. Muchas gracias a Nicolás del Toro por su aporte. Rafa, veo que tienes ahí algunos comentarios. Adelante. Claro que sí, pues como siempre, agradecerle a toda la gente que está en el chat, que está compartiendo. Participen también ustedes por si le quieren hacer una pregunta a la maestra. Y pues bueno, aprovechando dos temas que me llaman extremadamente la atención, sí, maestra, para que nos comparta su opinión en dos vertientes que se están viviendo ahorita en el debate público. Esta jueza que le otorga un amparo para la orden de aprehensión de un prófugo de la justicia, como es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y que se siguen pasando por el arco del triunfo, la Constitución, las leyes, sigue este tráfico de influencias con abogados, con jueces, y por el otro lado, lo que anuncia Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República el día de antier, pues de estos candidatas y candidatos al Poder Judicial que posiblemente o presuntamente tendrían vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, y que se está agarrando de ahí la oposición tóxica, putrefacta y moralmente derrotada para decir que este proceso ya fracasó, que estuvo mal y que casi hay que echarlo para atrás y hacer una nueva reforma. Ya hasta dice Alito Moreno, ya lo dice Marco Cortés y otros personajes. ¿Qué opinión tiene, pues, en esta controversia? Desde el tema de Silvano Aureoles, con el tema también que es una polémica muy fuerte, con estos presuntos candidatos que pasaron el filtro y que podrían tener vínculos con el crimen organizado, maestra. ¿Qué opinión tiene? Sí, miren, yo creo que, bueno, respecto de la jueza, pues esa es precisamente una de las razones que lleva a cambiar la forma de elección de los jueces, porque mire, y fue experiencia propia, uno hacía denuncias en contra de los jueces y no pasaba nada. Y en ese sentido es muy importante que ahora se pueda hacer denuncia y se pueda actuar directamente, por ejemplo, con el tema del Tribunal de Disciplina. Eso por una parte. Y por otra parte, qué bueno que se esté dando a conocer que estas personas presuntamente están ligadas a la delincuencia organizada. ¿Y por qué es importante? Precisamente este es el proceso para que las personas conozcan a los candidatos, porque la evaluación primera que se hizo no tuvo que ver con vínculos con alguna persona o vínculos indebidos, tuvo que ver con que reunían los requisitos jurídicos como para ser candidatos
a jueces. Y sí, pasaron el proceso, pero este es el momento de que se dé a conocer a esas personas. Y no quiere decir de ninguna manera que esté fracasando el modelo, simplemente que al contrario, se está dando a conocer los perfiles y qué bueno que se esté dando a conocer los perfiles de todos nosotros como aspirantes a ocupar un puesto para que el pueblo pueda decidir. Si ya con conocimiento de causa, seguramente, pues esta gente, si efectivamente hay esos vínculos, el pueblo, la ciudadanía no votaría por ellos. Pero y qué bueno que se conozca esta información. Es muy, muy importante que se conozca. Que se conozca porque así la gente podrá tomar las mejores decisiones. Los ciudadanos y ciudadanas estarán en condiciones de poder tomar una mejor decisión, porque no me van a decir que el anterior mecanismo era muy bueno, también, y con mayor, con mayor fuerza hay juzgadores ligados a la delincuencia y que los protegen abiertamente violando las leyes. Entonces, eso ya se está impidiendo. Y vamos a suponer que hubiera que se colara algún indebido. Está el Tribunal de Disciplina y se podrá hacer la investigación. O sea, hoy van a existir más controles respecto de la actuación de los jueces. Ya no va a haber impunidad de los jueces, porque resultaba que los jueces y el Consejo de la Judicatura se autoprotegían. Ahora este Tribunal de Disciplina va a ser un tribunal independiente y por tanto con mayores facultades para tomar decisiones respecto de la actuación de los juzgadores. Entonces, sí están dados como las llaves que impedirán que haya jueces corruptos. Maestra, dentro de la medida de lo posible, debido a estas restricciones que impone el INE, usted nos comenta qué tanto puede comentar o no, pero hay un tema de interés público que surgió hoy, pues de la gente tanto que nos dedicamos con nuestro amigo Rafa, nuestros colegas aquí desde el norte, como en medios, como a cualquier ciudadano, que hoy la Suprema, hoy 24 de abril de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liquidó los fideicomisos que tenían, quién sabe a cuenta de qué, y transfieren más de 6.600 millones de pesos, en específico 6.652 millones de pesos concentrados en estos famosos fideicomisos y ya fueron transferidos a la tesorería de la Federación. Casi 2 años tardó esta corte liderada por la señora Norma Piña. No sé qué opinión le tenga, maestra, pero pues parte de esta mala imagen que tiene el actual Poder Judicial, pues es esto, ¿no? Pues ya que tenían fideicomisos como si fueran, no sé, una empresa, un fondo de inversión, y pues no se utilizaban para nada, al punto que cuando estaba el presidente López Obrador, que creo que a usted le tocó esa recta final como asesora jurídica, pues el propio presidente les decía, pues liberen los fideicomisos para los damnificados de Guerrero. No liberaron pura nada, por no decir más feo, maestra. ¿Puede usted opinar algo al respecto de esto? ¿Qué opinión le merece? ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no le sí. escucho muy claramente. No se preocupe, maestra, sí di mucho rollo, pero ¿qué opinión le merece que apenas casi 2 años después se haya liberado, hayan regresado este dinero los fideicomisos de esta corte, todavía liderada por Norma Piña, cuando hace 2 años se necesitaban después del desastre natural en Guerrero, maestro? Sí, lo que le puedo decir es que sí, efectivamente, pues hubo una posición de miembros, de la mayoría de los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que vieron a las acciones del Ejecutivo o vieron al Ejecutivo como una especie de enemigo, una situación muy rara,
porque el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no tienen por qué estar peleados unos con otros. Se trata de que se mantenga el equilibrio de poderes para que pueda funcionar el Estado mexicano y en todas partes. Y lo que pasó aquí es que de repente, bueno, no de repente, sino sistemáticamente se empezaron a hacer acciones en contra de las acciones del legislativo y del ejecutivo y violando derechos fundamentales. Y bueno, lo hicieron porque les repito, estaban viendo al pasado. Ellos respondieron todavía a intereses del pasado, a un modelo que privilegiaba los intereses de unos cuantos por encima de los intereses de la mayoría. Le digo, hicieron cosas pues preocupantes y en ese sentido, esa es una de las razones por las que hoy se está dando este nuevo proceso. Confiamos todos los ciudadanos y ciudadanas que en la medida en que los elijamos a nuestros juzgadores, ellos tendrán que responder ante nosotros, ante todos nosotros, respecto de sus actos y que si no cumplen cabalmente con la Constitución, si no la hacen cumplir, serán responsables mediante el Tribunal de Disciplina. O sea, hay mayores controles y espero que dejemos atrás un pasado que muy lamentablemente se dio por razones ideológicas, por razones pasionales, por razones personales, porque si algo debe caracterizar la impartición de justicia y así obliga la Constitución a actuar a los juzgadores es con objetividad e imparcialidad. Y en este caso no hubo ni objetividad ni hubo imparcialidad. Esperamos, confiamos en que en adelante así sea, porque si no, bueno, si yo llegara a ser ministra, pues también tendré que responderle a los ciudadanos y ciudadanas. Así es, maestra, le manda saludos a algunas personas del público, dice Cristi GH, saludos a la doctora Estela desde Culiacán, vamos por el 26, bueno, recordando ahí su número en la boleta. Me da Rafita. Mucho gusto que los sinaloenses, que por allá por el norte, yo le tengo mucho afecto por allá a los norteños de ese rumbo. Bueno, tendrá el caso que se logre la meta. Quiero decirles que están en mi corazón. Están en mi corazón. Me gusta mucho el estilo norteño, franco, abierto, directo. Es muy bonito. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Adelante, Rafita. Pues aprovechando lo que comentaba maestra María Estela Ríos, número 26, acuérdense, en la boleta, comentarle porque me llama mucho la atención lo que acaba de decir, porque va con los principios no solamente de la Cuarta Transformación, sino también del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando fue el juicio a expresidentes, usted recordará esa consulta popular que decía el presidente, yo voy a votar en contra, no hay que empantanarnos, hay que seguir hacia adelante y buscar que no nos arraiguemos al pasado, a lo que pasó. Sin embargo, maestra, muchos ciudadanas y ciudadanos, pues tenemos hambre y mucha sed de justicia, no de venganza, de justicia. Porque pues ahí están los Ricardo Salinas Pliego, ahí están los Felipe Calderón, ahí están muchos exfuncionarios del Prianato con Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones, etcétera, que hasta la fecha pues no han tocado la cárcel. Ahí está el caso de Odebrecht, que sigue en la fiscalía, que sigue dándole largas y desgraciadamente pues no vemos justicia en nuestro país y vemos una cantidad de barbaridades por los contubernios, por el nepotismo, por el tráfico de influencias, pues por la lana que se maneja también, ahí no nos hagamos. Pero hay mucha gente que realmente quiere ver a un Felipe Calderón en la cárcel, a un Enrique Peña Nieto en la cárcel y a muchos personajes que le han hecho un gran daño a nuestra nación. Yo entiendo lo que usted me dice, pero híjole, es
de verdad que mucha gente quiere verlos en el banquillo de los acusados, maestra. Sí. Mire, yo entiendo ese sentimiento, pero sí quiero decirles que yo estoy a favor más de estar reviviendo el pasado, construir el futuro. Y construir el futuro es conociendo nuestros errores, lo que hicimos nosotros y lo que hicieron los otros, ¿no? Porque todos somos corresponsables socialmente de lo que ha sucedido, pero con el aprendizaje que hemos recibido es que hoy estamos en posibilidades de construir todos un presente y un futuro mejores. Y si se da la oportunidad que así sea, pues se juzgará, y si corresponde en su momento a esta nueva Suprema Corte de Justicia o a algún elemento del poder de la Federación emitir alguna resolución respecto de esos temas, se hará y se hará con justicia. Yo estoy convencida de eso, pero tiene que ver con lo que vaya sucediendo, y si se da la oportunidad o se da la situación para que esto suceda, se actuará en consecuencia. Sin embargo, sí insisto, por mi manera de ver el mundo, construyamos futuro, hagamos para que a partir de hoy todo sea mejor. Yo les decía, yo vengo del mundo laboral, y en el mundo laboral se hablaba mucho en su tiempo de los procesos de mejora continua, reconociendo qué fue lo que se hizo mal, tanto por unos como por otros o por todos, y mejorando lo que ya se hizo para adelante. Esa es mi visión de las cosas. Quiero decirles, y lo confieso aquí, que yo me siento más como defensora de la Constitución que como persecutora. No es mi naturaleza. Mi naturaleza es defender la Constitución en beneficio de todos los habitantes de este país. Pero si se diera la ocasión de tener que juzgar un tema de esos, creo que la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte, el nuevo Poder Judicial, lo haríamos con estricto apego a derecho y en justicia para todos y todas. Nuevamente agradecemos a Nicolás del Toro, otro superchat, a nuestra moderadora norteña de corazón, le mandamos un saludo también, muchas gracias. Y bueno, si ya le recordamos, todavía nos quedan algunos minutos con la maestra, si tienen alguna otra duda, aquí lo señalamos. Maestra, ¿qué cambiaría con usted? ¿Qué propuesta tendría usted siendo parte de esta Corte Suprema, ese instrumento máximo del Poder Judicial en nuestro país? Porque yo creo que un consenso que tenemos casi todas y todos los mexicanos es que no funciona en su actual configuración. ¿Qué propondría usted pues en este puesto tan importante? Pues en concreto, algunas propuestas de mejora de los procesos administrativos y operativos. Y por otra parte, también, pues actuar en justicia y aplicar con estricto apego a la Constitución, porque el tema, por ejemplo, de la Suprema Corte, que se convierte en un tribunal constitucional, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Lo que no sucedió anteriormente, inclusive había proyectos de inaplicar la Constitución y de la ambición de algunos miembros de la Suprema Corte de convertirse en el supremo poder constituyente, o sea, facultad que no tienen de ninguna manera, porque el poder constituyente se conforma por la mayoría de senadores, la mayoría de diputados y la mayoría de legislaturas de los estados, y entonces ya estaba haciendo atrabiliario lo que estaban haciendo los ministros de pretender ponerse por encima de la Constitución. Entonces, creo que ese es un punto. Y el otro punto que yo
creo que es correcto hacer, se pide, la Constitución habla de una justicia pronta y eficaz, expedita y completa. Y en esto quiere decir que hay que acortar los tiempos de respuesta. Yo les digo, para mí, y creo que para todos nosotros, hay algo invaluable que si se pierde no se recupera, y es el tiempo. Y cuando se le hace perder tiempo a la gente en trámites engorrosos, burocráticos, que les impide tener acceso a una justicia pronta y eficaz, se les está disponiendo de su tiempo de vida y no tenemos derecho a eso, no tenemos derecho a disponer indebidamente del tiempo de las personas. Por eso me parece importante. Perdón. Sí, la escuchamos bien, maestra. Sí, porque aquí quién sabe qué pasó, ya, perdón. Me parece muy importante que se puedan agilizar los procedimientos y se pueda seguir lo que nosotros conocemos como el orden de prelación, o lo que es lo mismo, el primero tiempo, el primero en derecho, y que las demandas, los asuntos se vayan atendiendo conforme se vayan presentando y no se haga que se resuelven rápidamente aquellos asuntos que les interesan a algunos influyentes y otros se pongan a dormir el sueño de los justos en un escritorio. Creo que eso es hacer injusticia, no justicia. Rafita, adelante. Bueno, aquí vamos. Ahí está bien acomodado, maestra. Gracias. Adelante, Rafita. Ya está bien acomodado esto. Así es esto. Recuerden que soy nueva en estas lides, ¿eh? Entonces. Sí. No, la tecnología no tiene para aquí estoy. Adelante. Maestra María Estela Ríos, hay un tema que me preguntan en redes sociales y me preguntan por un caso emblemático. El caso Israel Vallarta. No sé si usted conozca el caso, maestra, pero ha sido emblemático, histórico, un referente sobre los medios de comunicación, sobre los montajes. Ahí estuvieron involucrados Cárdenas Palomino, preso, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, Carlos Loret de Mola, conductor de Latinus, un medio de desinformación, donde la ataca también a usted. Hasta dicen que ahora que se da este caso de el nado sincronizado de narcogobierno, narcopresidente AMLO, narcopresidenta Claudia, y que ahora están diciendo por estos personajes oscuros que el Poder Judicial va a ser cooptado por el crimen organizado, encabezado por Morena. Pero le quiero preguntar en específico sobre el caso de Israel Vallarta, ¿no? 18 años en la cárcel. Bueno, mire, sí, ese es un tema, le voy a decir, es un tema que yo como consejera jurídica no traté directamente. Sí tuve conocimiento de él porque era un tema que se manejaba en reuniones del gabinete y lo que se quería hacer es tener claridad de la situación y bueno, que se resolviera de manera justa y pronta. Allí el tema es precisamente que, bueno, al parecer hubo un montaje, hubo pues un acto inclusive en que a una persona se le favorece y a otra no. Es un tema que todavía está vivo. No sé, confieso, si está en poder en estos momentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o es un tema que está en poder de la Fiscalía y en poder de algún tribunal colegiado. Entonces, habría que, si está en manos de la Suprema Corte y no se ha tomado una decisión al respecto, seguramente al llegar esta nueva integración se tratará con mucho cuidado para resolver lo que corresponda en justicia.
Y eso es lo que estaríamos haciendo. Y respecto de esa acusación de que va a estar infiltrado por el crimen organizado, pues ya está en este momento, perdón. No me van a decir que está muy limpio y que ahora ya va a ser presa de estas personas. Vamos a suponer que hubiera allí algún colado. Vamos a suponer. Ya, como ya repetí, está el Tribunal de Disciplina que podrá tomar las medidas necesarias para eliminar ese cáncer de inmediato. Hay ya los mecanismos, porque acá se acusaba a los jueces de que liberaban a delincuentes con la mano en la cintura y no pasaba nada, ¿no? Estaban los clásicos sabadazos que se daban y no pasaba nada en contra de esos jueces. Entonces, yo creo que hoy vamos a estar en mejores condiciones. Y lo cierto es que no creo que lleguen este tipo de personas, pero si llegaran, hay los mecanismos necesarios, los mecanismos pertinentes, la independencia de este Tribunal de Disciplina, y por eso es muy importante elegir bien a los integrantes para que puedan tomar las medidas necesarias y puedan atacar ese problema de inmediato en cuanto se vea que eso está sucediendo. Gracias, Manuel. Sí, adelante. No, adelante, Manuel. Bueno, aquí nos recuerda la Lita Gupta cuando Cedillo acabó con la corte, ¿no? De plumazo. Ahora el señor viene a querer dar lecciones, ¿no? De estos temas. Pues ahorita ya para ir cerrando, yo creo unas últimas dos preguntas, agradeciéndole nuevamente pues que aceptara esta invitación a Desde el Norte. Nos van a faltar días para seguir pues difundiendo esto, porque parece que estamos nada más los medios alternativos tratando de abrir el abanico, porque los medios corporativos pues nada más tienen unos cuantos consentidos. Es nuestra opinión, maestra. ¿Qué le podemos comentar también al respecto? No sé si puede comentar dentro de la medida de lo posible qué opina como de estas trabas que innecesarias nos parecen a nosotros los medios de difundir temas de la elección. Incluso estuvo amordazada la propia presidenta. Mire, así es. Sí. Son procesos explicables, porque cuando hay procesos de transformación, siempre se da el choque entre lo que están haciendo y lo que no quiere morir y lo que no quiere acabarse. Pero indefectiblemente la transformación se está dando. Se está dando porque es necesaria, porque el tiempo así lo quiere y porque los ciudadanos y ciudadanas así lo queremos. Y es explicable, son explicables todas estas acusaciones, ciertamente, porque pues están defendiendo sus intereses, están tratando de enceguecer y amedrentar a la gente, usan argumentos falaces para tratar de desvirtuar lo que está pasando, pero yo confío en la sabiduría de todos los mexicanos y mexicanas. Ya no son los tiempos de antes. Ya hoy tenemos una conciencia mayor y mejor de lo que está sucediendo y vamos a tomar las mejores decisiones. Yo creo en eso, confío en eso. Y bueno, entiendo que haya ataques y que digan, Dios mío, qué peligro, qué horror, porque así se dan en los cambios necesarios en este país. Y en ese sentido se explica, pero ojo, no se justifica, porque realmente lo que les llega a hacer todos esos ataques son intereses mezquinos, pobres, sin sentido, de veras hasta ciegos, porque no ven, no se dan cuenta de que esta sociedad mexicana ya creció,
de que este pueblo está más consciente de sus derechos, está más consciente de su actuación, está más consciente del importante papel que desempeña en estos momentos. No lo perciben así, se aferran a sus mentiras, sus calumnias, y bueno, pues así es la situación, y qué bueno que existan medios alternativos que permiten dar claridad sobre lo que está pasando para que la gente tenga otra mirada y no se quede con esa idea ciega de que, uy, Dios mío, delincuentes todos, malvados todos, no están haciendo lo que debieran hacer. Nos acusan de que no se está haciendo lo correcto cuando fueron años, decenios en que ellos no lo hicieron. O sea, son de los que ven como dicen, la paja en el ojo ajeno y no son capaces de ver la viga en el propio. Rafita, pues la última pregunta para ir despidiendo a la maestra, y pues muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Rafita. Déjame preguntarle, no yo, de la audiencia. Santiago R., ¿qué opina, maestra, de la democracia deliberativa con la que muchas leyes de AMLO fueron canceladas en el Poder Judicial, en la Suprema Corte? Estas leyes secundarias como la ley eléctrica, etcétera, maestra. ¿Qué opinión tiene de todas estas reformas que fueron secundarias y que las echaron para abajo por dedazo? Bueno, ahí sí puedo hablar, porque estuve involucrada en la defensa de la legalidad y la constitucionalidad de esas leyes. Formó parte de toda esa estrategia conservadora y reaccionaria de impedir el desarrollo del nuevo modelo social y económico implementado por Andrés Manuel López Obrador. Se opusieron al rescate de la CFE, se opusieron al derecho a la educación, al derecho a la salud, se opusieron a la implementación de leyes que beneficiaban a la mayoría. Digo, por Dios, y se pretendieron constituirse en un supremo poder más allá de lo que decía la Constitución, y ciegos a una nueva realidad que está viviendo nuestro país. La sordera y la ceguera pues los llevó a este resultado, porque si hubieran sido sensibles a los cambios sociales, políticos que se estaban dando en nuestro país, hubieran entendido que estamos en un nuevo proceso de transformación que ha sido querido por todo el pueblo, por la mayoría del pueblo, y que ha sido un proceso que ha beneficiado a todos, no solo a los más humildes, sino a todos. Las inversiones, la economía, se salió de la pobreza, mucha gente salió de la pobreza, se reactivó el mercado interno. Todo eso fue en beneficio de todos, de los de abajo y de los de arriba, pero pues prefieren ser ciegos, ay, sí, ciegos y sordos a lo que está sucediendo en ese país, y se aferran a un pasado que ya fue. Pues muchas gracias por acompañarnos de esta hora aquí en Desde el Norte. Para cerrar, pues ya sé que siempre hacen esta pregunta, pero su número y su color de boleta para que la gente que ha sido convencida, esperemos. Claro que sí. La puedan votar. Bueno, yo soy la número 26, y de decidir ustedes, decidir los que escuchan y los que están viendo, votar por mí, me comprometo a no fallarles. Actuaré con justicia, con honestidad, con incorruptibilidad, y cumpliré todo lo que ofrezco. Ese es mi ser. Mi ser es defender la Constitución y hacer que se cumpla. Y lo he hecho durante toda mi vida profesional y lo seguiré haciendo desde cualquier trinchera. Y si esa trinchera ahora es ser ministra, lo haré con el mismo compromiso, el mismo entusiasmo
y la misma fe en una justicia. Muchas gracias, sí, maestra. Sí tengo fe en el derecho. 26 boleta morada y le voy a hacer una pregunta. Bueno, pues, gracias a ustedes. Maestra, le voy a hacer una pregunta que siempre se la hacen, ya me imaginamos Rafa y yo la respuesta, pero sigue en la hamaca el expresidente, ¿no? Sin contacto con nadie. Sigue en la hamaca. Que no. Totalmente. Eso me preguntan. Sí. Me dicen, oiga, ¿sigue usted en contacto con el presidente? No, como les digo, lo extraño, pero ya no tengo ningún contacto con él. Él tomó una decisión de desaparecer de la vida política, que no es la vida profesional, y como es un hombre de palabra, se respeta esa palabra. Y no, sí quiero decir que soy completamente afín a sus principios y valores, y porque son los míos también. Pero no, ya no tengo contacto con él, esa es la verdad. Pues para que no lo extrañen, ahí en unos 3, 4 añitos tendremos un nuevo libro ahí de historia del presidente, así que pues habremos de esperar como todos, maestros. Eso es lo que espero, poder asistir a la presentación de su libro. Perfecto, bueno, pues ojalá nos toque estar ahí. Digo, ni hablar. Así es. Sí, ojalá tengamos la oportunidad de volverlo a ver en la presentación de su libro. Así es, mínimo de lejito saludarlo. Muchas gracias, maestra, y pues esperamos volver a entrevistarla pronto. Muchas gracias, buenas noches. Mucho éxito. Éxito. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de exponer pues mi persona, cómo soy, lo que pienso, lo que hago y cómo me comporto en relación con la impartición de justicia. Muchas gracias y saludos a todos los norteños de por allá. Muchas gracias. Buenas noches. Bye.